¿de acuerdo? Ahí les notificó que ya estoy grabando. Y bien, ¿qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ver cómo es esto, cómo trabaja precisamente, cómo se trabaja en Jupyter Notebook. Ahí quiero comentarle ahí ciertos detallitos que nos va a servir para el curso de análisis numérico o para alguna otra materia, no forzosamente tienen que ser para análisis como tal, la materia. Entonces, partiendo del hecho de lo que queremos trabajar, les voy a pedir que por favor entren en manera inicial a su navegador Anaconda. ¿De acuerdo? Entonces aquí entran a su navegador Anaconda, presionamos y nos tiene que notificar que empieza a iniciar, empieza a correr precisamente el programa. Bien, ustedes al abrir precisamente esta versión de lo que viene siendo Anaconda, van a poder encontrar varios programitas, ¿de acuerdo? Van a poder ver aquí varios cuadritos que se refiere Jupyter Lab, Spider, Orange RS Studio, ¿de acuerdo? Pero el único que nos va a interesar de ese navegador Anaconda es precisamente este que está aquí, que es Jupyter Notebook. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Sencillamente fuimos a nuestro navegador, vimos dónde estaba el navegador de Anaconda. Una vez que ya ingresamos aquí, nos va a salir una pantalla muy parecida a la que ustedes pueden visualizar. Y donde vamos a entrar es donde dice Jupyter Notebook. Así que, por favor, entremos a Jupyter Notebook. Pregunta, ¿ya todos están ahí en Jupyter Notebook? A mí me corrió como la terminal como para programar algo así, no sé si sea eso. ¿No te salió algo parecido a lo que tenemos aquí? No. ¿No? A ver, nuevamente. Vamos a ver qué sucedió. Entramos aquí a navegador, ¿estás de acuerdo? No pusiste este de aquí, ¿estás de acuerdo? Sino este de acá. Sí. Entonces, si ingresamos, nos debería salir algo así. Y si te refieres allá a una pantalla para empezar a programar, supongo que en ese caso te salió algo como esto. No, bueno, ¿No? ¿Tampoco? creo que lo sigue corriendo, más bien. Ah, sigue corriendo. Le está costando trabajo entonces. Sí. Bueno, entonces, ¿a todos ya les salió la anterior pantalla? A mí sí. Sí, a mí ya. Perfecto. Entonces, en teoría, todos nos tendría que salir así. ¿Y qué es lo que vamos a poder observar? De hecho, va a aparecer ahí escritorio, documentos, descargas, música, imágenes y todas las carpetas que incluyen en su disco de la computadora. ¿Están de acuerdo? Eso es lo que está sucediendo. Realmente está entrando a su sistema, donde se van a poder observar todas las carpetas que incluyen, en este caso, lo que tengan ahí en su computadora. Aquí va a aparecer de manera general. Y precisamente aquí es donde nosotros vamos a poder trabajar. Es decir, aquí nosotros podemos trabajar en un nuevo folder. Llámenle, no sé, aquí a este folder, lo que ustedes quieran. Y dentro de este folder, ¿qué les va a permitir hacer? Generar un nuevo documento. Un nuevo documento que va a trabajar con ayuda de Python, que es precisamente la fuente o el compilador con el que precisamente nosotros vamos a poder trabajar todo esto del análisis numérico, todos estos documentos o todos esos archivos que corresponden a análisis numérico. Por favor, hagan ello y entren a una hoja de programación de Python. Eh, en el caso de que me habían mencionado que todavía seguía corriendo, ¿todavía sigue corriendo o ya pudo entrar aquí? Sí, ya ¿Ya pudiste, Leonardo? creo, sí. Ahora, por favor, te pido, Leonardo, que entres, ya sea generando una nueva carpeta como lo acabamos de hacer, o en su defecto, pues de una vez iniciando un nuevo documento en Python. Lo que tú decidas. La finalidad es que entremos a esta pantalla. Una vez que ustedes entran a esta pantalla, en automático aquí le pueden colocar pues prueba 1, primera prueba, como ustedes quieran llamarle. ¿Y con qué finalidad? Bueno, si ustedes regresan precisamente a la carpeta, van a poder observar
cómo se llama el archivo que ustedes acaban de agregar, que se llama prueba 1. Pero lo importante es que vean la extensión. ¿Qué significa esta extensión? Es la extensión precisamente relacionada a este programa, este software que se utiliza con Jupyter Notebook. Va a ser su primera nota interactiva. Y así como tenemos extensiones para .doc, .tech y algunas otras con las cuales ustedes estén familiarizados en trabajar, pues resulta que esta extensión, ¿a quién le corresponde? A un libro o un apunte de Jupyter Notebook que vamos a trabajar con ayuda de Python. ¿Queda claro eso que les acabo de mencionar? Sí, profe, todo bien. Bien, entonces, partiendo precisamente de esto que acabamos precisamente de platicar, una vez que ustedes ya entren al documento que es el que estamos trabajando, observen que tiene la gran ventaja que podemos trabajar en código, que es precisamente como si tuviéramos el Python ahí sin haber tenido la necesidad de instalarlo. ¿A qué voy con ello? Yo puedo colocar A igual a 10, lo ejecutamos y posiblemente le decimos que imprima, en este caso que imprima A, y ¿qué es lo que nos va a salir? Bueno, es igual a 10. Entonces, en el fondo, tenemos una gran herramienta en la cual nosotros podemos programar con ayuda de Python dentro de esta página interactiva. ¿Y por qué insisto con lo de la página interactiva? Porque aquí ustedes van a poder trabajar o van a poder hacer apuntes de manera interactiva. Entonces, partiendo de ese hecho, ¿qué es lo que ustedes pueden hacer? Pueden generar texto, pueden generar ecuaciones, pueden generar texto, ecuaciones junto con código, que es precisamente la idea que me gustaría precisamente trabajar con ustedes. Posiblemente no de tiempo de todos los temas que hemos visto, pero al menos sí de algunos, ¿ok? Y eso no implica el día de mañana que ustedes puedan tener todos los programas de todos los temas de esta manera. Digamos que como una actividad personal que ustedes quieren realmente realizar y es bastante válido porque les va a ayudar muchísimo, no solamente ahorita, porque no nada más pueden aplicar esta herramienta a su curso de análisis numérico, también lo pueden aplicar en otras asignaturas y es bastante interesante y bastante válido. Entonces, ahora sí, partiendo a lo que queremos trabajar el día de hoy, les mandé un pequeño archivo que tiene el nombre precisamente de polinomios de Taylor.ipynb, ¿de acuerdo? Esa es la extensión que tiene. Entonces, ustedes ya la descargaron, quiero pensar. Entonces, ese archivo que ustedes acaban de descargar lo dejaron en alguna carpeta. Entonces, en mi caso, esa carpeta está en el escritorio, por lo que voy a regresar precisamente aquí donde me encuentro mi folder o donde se encuentran todos los documentos de mi computadora y precisamente voy a buscarlo aquí en cursos o curso, análisis numérico, y voy a buscar precisamente este que se llama polinomio de Taylor. Ese es precisamente el que les compartí. Entonces lo voy a abrir y ustedes van a encontrar un archivo muy parecido a lo que tienen precisamente aquí. Ya están aquí dentro del archivo. No, profe, aún no. ¿No? Ok, los espero un par de minutitos, por favor. Vamos a ingresar. Y van a encontrar que hay un apunte, un pequeño apunte de lo que viene siendo los polinomios o el polinomio de Taylor. Es un apunte, un resumen muy pequeño, muy corto, quiero aclarar, porque el objetivo, ¿cuál es? El objetivo que ustedes no solamente se queden con este archivo, sino que ustedes generen sus propias notas. Notas que van a ir desarrollando con base en la información que hemos visto a lo largo de lo que llevamos en el semestre. ¿De acuerdo? Entonces, el objetivo sería que ustedes, como les acabo de mencionar, esto lo vamos a hacer una vez cada 2 semanas aproximadamente, o inclusive con la carga de trabajo que tengo, puede que sea una vez cada 3 semanas. Pero ¿cuál va a ser su labor si realmente les interesa tener sus notas de esta manera? Que ustedes van a tener que generar sus notas clase con clase de esta manera. Es el reto que me gustaría que ustedes tuvieran. Y en caso de que lo cumplan, pues obviamente ustedes van a tener esa satisfacción de que tienen sus notas interactivas de toda la asignatura de análisis numérico.
y no solamente se van a quedar en papel, y tengan por seguro que les va a ayudar muchísimo para el aprendizaje. Bien, pregunta, ¿ya lo tienen? ¿Ya pudieron acceder a él? Voy a pensar que sí. En este caso que no me comentan nada, entonces voy a pensar que ya todos o ya ustedes ingresaron aquí. ¿Y qué es lo que estamos viendo? Bueno, aquí dice polinomio de Taylor. Y como ustedes verán, inicialmente, ¿cómo íbamos a agregar eso? Si lo único que tenemos aquí es una manera de agregar código. Entonces, hay una opción que ustedes en vez de generar código, pueden generar texto. Y entonces, esta casilla que nosotros tenemos aquí, que ahora ya no aparece en forma de código, resulta que aquí ya le puedo agregar texto. Ya puedo aquí decir lo que ustedes quieran, no sé, a través de esta casilla. Se puede escribir texto. Y si lo ejecutan, ¿qué es lo que va a suceder? Que va a escribir un texto. Si nuevamente vuelvo a comentar aquí que quiero una casilla que tenga texto, vean qué sucede cuando le pongo un asterisco. Hola. ¿Qué sucedió aquí? Bueno, se generó un pequeño punto. Entonces ahí podemos poner pequeñas anotaciones precisamente al texto en lo que puede trabajar. Si ahora en vez de colocar eso pongo el signo de pesitos, o mejor dicho, el signo de gato, ¿qué es lo que va a decir? Bueno, siempre y cuando esté esto en texto, lo único que va a suceder es que me va a generar un título, que es precisamente la forma en que escribimos este título de aquí. Observan, ¿qué es lo que tenemos aquí? Un título. Y ese título, ¿cómo se llama? Polinomio de Taylor. Y si ustedes quieren cambiar que en vez de que sea negro como salió precisamente aquí, que fue de manera directa de color negro, pero ahora quieren que ese título sea en color rojo, bueno, tienen que agregar ahí ciertos comandos que corresponden a lo que es Jupyter Notebook. Y de esta manera ustedes pueden decidir el estilo, en este caso del color, en el que va a aparecer precisamente ese título. Como ustedes pueden observar, ¿en qué color salió? En color rojo. Y para ejecutar precisamente esta línea de código, lo único que hacen es en esa celda le ponen correr y aparece polinomio de Taylor. Misma situación va a ocurrir si quiero agregar un poco de texto. Aquí está una pequeña bibliografía de lo que viene siendo Brooke Taylor. Y vean, ¿qué es lo que ustedes pueden observar? Tres, en este caso, tres símbolos de gato, que es lo que hace en automático. Genera un subtexto. O en este caso, un subtítulo. Dependiendo de lo que queremos trabajar. Obviamente, si queremos nada más con dos, ¿qué va a suceder? Va a ser un poquito más grande este nombre que está apareciendo. Si queremos, obviamente, que sea más pequeñito, ¿qué es lo que va a estar sucediendo? Si queremos todavía más pequeño, y así sucesivamente. Bueno, hay un límite, obviamente, pero así lo dejamos. Y observen qué es lo que está sucediendo cuando le ponemos doble asterisco y doble asterisco para encerrar una frase o oración. En automático, ¿cómo lo marca? En negritas. Lo mismo sucede ahora si queremos trabajar este punto. Vean, cálculo de las diferencias finitas. Le ponemos nuevamente entre 3 y no solamente entre 3 asteriscos de entrada y de salida. Y observen, no solamente se aparece en negrita, sino que también aparece la forma en que se define. ¿De acuerdo? Sí cambia con respecto al texto. Entonces ahí podemos ir manipulando, podemos ir trabajando de acuerdo al interés, de acuerdo al resaltado que queremos que tenga el texto. Lo mismo sucede aquí en definición, observen. Ahora lo queremos que salga en color azul y es básicamente el mismo comando que teníamos aquí, pero ahora sale en color azul. Y misma situación, por cada celda en la cual estoy trabajando, ponemos correr y se va a generar precisamente el texto. Ahora, ¿qué es lo que tendríamos que hacer para escribir ecuaciones? Resulta que las ecuaciones aquí en Jupyter Notebook son a través de comandos o comandos de látex. Por lo tanto, si ustedes precisamente visualizan esa expresión, pues la manera en que escribió la ecuación, ¿cómo es? A través de un comando de látex. Ahora, si ustedes saben comando de látex, pues genial, solamente colocan aquí la ecuación, pero en caso de que
no sea el caso, pero quieren ir aprendiendo, bueno, les recomiendo una página que yo uso mucho y es calculadora. No, esa es la de gráfica GeoGebra, que es la que luego estamos haciendo, pero es editor LaTeX Equations. Use Z LaTeX en línea. Y en automático nos sale precisamente este editor. ¿Y cuál es la ventaja de este editor? Supongamos que queremos poner el polinomio de grado n. Vean, solamente pongo aquí P de polinomio. Y pongo aquí un subíndice para que sea un polinomio de grado n. ¿Está en términos de quién? De x. ¿Y esto a qué va a ser igual? Esto va a ser igual a la función evaluada alrededor del punto, tomando en cuenta la nomenclatura de un polinomio de Taylor, más f', ¿evaluado en quién? Evaluado en ese valor constante y que todo esto va a multiplicar por x menos. Entonces así ustedes pueden ir aprendiendo ciertos comandos de LaTeX para posteriormente copiar esto, ir a nuestro documento. Un ejemplo, lo vamos a pegar aquí en una celda de texto y entre pesitos voy a poner la ecuación debido a que entre pesitos por lo general es como se trabaja aquí en LaTeX para generar las ecuaciones. Y vean, de nada más tener esto podemos generar la ecuación que ustedes quieran a través de este formato. ¿Hasta aquí me siguen o me detengo un poquito? Disculpe, profesor, ¿qué página era la de? Ah, por supuesto, esta de aquí. Le puse en el Google, le puse editor LaTeX Equations Online y en automático nos salió todos estos, así que todas estas páginas que están por aquí. Y la que yo utilizo es esta, que se llama latex.codecodes, algo así, .com. Mira, aquí está la página. Gracias. No de qué. De hecho, la voy a pegar, control C, y la mando al chat por si a ustedes les sirve. Y ya la puedan ustedes ahí trabajar. Entonces, está muy padre esta página porque pues aquí pueden ir pegando la ecuación o haciendo la ecuación y se va a ir viendo lo que están haciendo. Si necesitan posteriormente ahora una sumatoria, pero necesitan no una sumatoria de este tipo, o mejor dicho, es un producto, se le conoce producto, esto es la sumatoria. Que tenga de esta forma, pues entonces aquí ya me pones en el límite cuando A es igual a 0 hasta N. Entonces, de esta manera ustedes ya pueden ir trabajando ciertas ecuaciones que se van a ver bastante bien en sus apuntes. Y tal y como acabamos de hacer esto, pues vean que es como generamos esta ecuación. Si nada más pego el comando que está aquí y me lo llevo a lo que viene siendo este editor de texto de LaTeX, vean, realmente lo que se generó fue esto. Entonces, bastante interesante en mi punto de vista. Bien, retomando precisamente en lo que estábamos. Ahora sí, seguimos, misma situación, todo es texto. Recuerden que para poder compilar todo esto o ejecutar a través de este comando de correr, y se genera precisamente la ecuación, le pongo correr y en automático se va a aparecer el título. Y ahora sí, vamos a esta parte del polinomio de Taylor. Ustedes recordarán precisamente lo que vimos en el curso, que el polinomio de Taylor estaba representado por esta función, en el cual tenemos la función alrededor de C. En este caso es la función evaluada en C, tomando en cuenta que este polinomio se está generando alrededor de C o que está centrada en C. Entonces recuerden más o menos lo que vimos en esa clase, en la cual nosotros podemos transformar cualquier función suave, ¿y a qué me refiero con función suave? Que sea diferenciable a través de un polinomio. Entonces, cumpliendo esta representación, podemos precisamente transformar una función coseno, una exponencial, un logaritmo, un seno, a través de un polinomio, que es precisamente lo que hicimos en la clase del polinomio de Taylor, apenas hace unas clases, ¿de acuerdo? Entonces, para trabajar aquí, ahora sí, ¿qué es lo que voy a ocupar? Voy a ocupar lo que viene siendo, lo que vimos hace unos momentos, ahora sí,
puras líneas de código en función precisamente de cómo se programa en Python. Sé que muchos de ustedes pueden ser expertos en lo que es Python. Sencillamente aquí todo lo que vamos a ver va a ser en un nivel muy básico y que nos va a permitir trabajar lo que vamos viendo alrededor del curso. Obviamente, si ya quieren algo mucho más complejo, ya es una cuestión ya personal, pero por el momento vamos a hacer esto muy, muy universal, muy general para todos nosotros y que podamos entender para que quede claro tanto lo que estamos haciendo con Jupyter Notebook como obviamente lo que estamos haciendo en el curso, porque la idea es apoyarnos de Jupyter Notebook para entender lo que está haciendo uno en el curso. Entonces voy a recordar un poquito precisamente de lo que vimos la anterior sesión, bueno, o anteriores sesiones, en donde teníamos un exponencial. Y ustedes recordarán que una exponencial la podíamos definir a través de ¿quién? A través de una sumatoria. Espero recuerden esta parte. Voy a poner aquí una sumatoria donde k es igual a 0 y que estaba evaluada hasta el infinito. ¿Recuerdan esto que vimos? Un ejemplo así muy parecido y que lo podemos evaluar esto como 1 entre k factorial. Espero que lo recuerden. Y si no, bueno, ahorita les acabo de hacer el pequeño recordatorio y voy a agregar precisamente esta ecuación en texto. Y bueno, ese doble en pesitos es para que se centre la expresión. Y ustedes recordarán que nosotros hicimos un ejercicio donde teníamos que hacer precisamente la sumatoria para poder aproximar la exponencial con 5 cifras decimales. Entonces, ¿cómo lo trabajamos? Resulta que aquí en Python se hace uso de lo que viene siendo librerías, que una de las más comunes es la librería MAT, una muy común para poder trabajar con cierto tipo de funciones. Entonces, precisamente, ¿cómo voy a hacer uso de esa librería? Voy a mandar a llamarla, ya en el código, tomando en cuenta que este Jupyter Notebook trabaja con Python, y voy a mandar a llamar la librería mat. Y de mat, ¿qué es lo que le voy a decir? Que me importe el comando factorial, para que cada vez que yo genere un factorial, en automático lo pueda trabajar. Si nosotros no mandamos a llamar esta librería, pues no va a calcular ningún factorial. Entonces, de la librería mat, voy a importar el comando factorial. Y cada vez que yo pida sacar u obtener el factorial de un término, lo tiene que evaluar. Posteriormente voy a decir que es igual a ¿quién? A 0, que es el término con el cual voy a empezar a trabajar. Y voy a hacer un pequeño ciclo, un ciclo muy sencillo de entender, que es con el ciclo for, donde for voy a empezar con un contador donde es k en un rango, voy a generar una función que me va a dar ciertos valores para k, y le voy a colocar en un rango 4. ¿Y esto de qué me va a servir? Bueno, para poder entender esto, voy a poner aquí imprimir k. Y vean qué es lo que se genera. Para k, por k in range, voy a generar una función para k que me va a asignar valores acá. ¿Qué significa esto? Si le pongo 4, ¿cuántos valores me va a imprimir? 1, 2, 3 y 4. Pero, ¿cuál es el detalle con Python? Que siempre arranca desde 0. Y al arrancar precisamente desde 0, ¿qué es lo que va a suceder? Bueno, que va a arrancar el primer valor para imprimir acá con el valor 0. Esto puede tener muchos beneficios para lo que hacemos nosotros. Sin embargo, va a haber ocasiones que no nos ayude mucho. Entonces tenemos que cambiar la forma en que nosotros vamos a evaluar. Pero al menos entendiendo qué es lo que hace esta primera función en Python, pues es bastante interesante, porque en este caso, si yo quiero imprimir hasta que k sea igual a 5, ¿qué tendríamos de colocar aquí? El valor 6. ¿Por qué razón? Porque va a imprimir 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Vean, y llegamos al valor cuando k toma a 5. Genera precisamente una función que va generando estos valores. ¿A través de qué? De este comando. Partiendo de este hecho, yo les recordé o yo les comenté que yo quería trabajar con 4 términos. ¿Cómo aproximar la función exponencial? Por lo tanto, para trabajar con 4 términos, va a ser más que suficiente colocar aquí el 4 y saber que vamos a arrancar de 0, tomando en cuenta que esta sumatoria empieza donde k es igual a 0, entonces nos va a servir bastante. Y para poder trabajar precisamente esta exponencial, ¿qué voy a decir? Que ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual a la e anterior que teníamos aquí, más 1 entre ¿quién? Entre el factorial
de K. Y con esto en automático, ¿qué se va a estar generando? Se va a estar generando este valor de E que inicialmente valía 0, más 1 entre el factorial K. Pero ¿cuánto vale el factorial K inicialmente que teníamos? Es el factorial K cuando es igual a 0. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a generar nada más? Este primer valor, 1 sobre 1. Por lo tanto, la exponencial, ¿cuánto va a valer? 1. Pero K no solamente toma un valor, toma 4 valores. O sea, posterior, dentro de este ciclo, ahora este valor va a tomar ¿qué? El valor que teníamos previamente aquí dado, que era 1. Por lo tanto, ahora va a ser este valor 1 más 1 entre el factorial, en este caso de 2, que es lo que se va generando de esta sumatoria. Espero ahí que ustedes recuerdan cómo hicimos la sumatoria, que era 1 entre 0 factorial más 1, en este caso, ¿entre quién? Entre 1 factorial más 1 entre 2 factorial más 1 entre 3 factorial, y así es como íbamos trabajando la parte de la exponencial para irnos acercando a la exponencial. Espero más o menos recuerden ello, pero dentro de otras funciones que tenemos en Python es que esta función la podemos cambiar ¿por quién? Por el comando más igual. ¿Y qué representa precisamente este comando? Bueno, este operador que tenemos aquí, que es más igual, representa que la suma de la variable del lado izquierdo más el valor que lo que está generando el lado derecho. Es lo mismo que habíamos colocado hace unos momentos, solamente con menos implementación, menos trabajo. Entonces eso nos va a ayudar bastante para generar precisamente el valor de la exponencia. Una vez que ya tenemos esto, como no me interesa que me esté calculando dentro del ciclo el valor de la exponencial, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a colocar aquí el comando print y le voy a decir aquí, entre paréntesis, para que me agregue un texto, le voy a colocar el valor del número de Euler, o el número E, le pongo 2 puntos y un espacio para que ahí me genere ese espacio, no se vea ahí tan abultado. Le voy a poner aquí que me imprima el valor E que se está generando. Y si ustedes dan ejecutar con el run, ¿qué nos van a decir? Que el valor o el número que se está generando es 2.66666. Y así con todas las décimas con las cuales puede trabajar precisamente Python. Entonces, para poder trabajar nada más con esas 5 decimales que habíamos mencionado, si eran 5 me parece, entonces nada, le pongo aquí que lo redondee con el comando round con 5 decimales. Y lo volvemos a correr. Y vean, es precisamente el valor que nosotros habíamos generado. Si quiero una mejor aproximación, ¿cuántos términos tendría que ocupar? Más de 4 y se lo cambiamos aquí y ahí está. Si ahora quiero trabajar con 10 términos, ¿qué es lo que va a suceder? Pues básicamente ya tendríamos el valor al cual nos queremos acercar. Y de esta manera, pues observen que la función forKinRange nos va a permitir algo muy importante aquí en los polinomios de Taylor, porque ahora sí, entendiendo esto, me voy a regresar aquí. Y entendiendo lo que hicimos hace unos momentos de manera muy simplificada, ¿qué es lo que nosotros tenemos aquí? Una librería mat, que en vez de decir que solamente me trabaje el factorial, voy a decir que todas las funciones que trabajan con mat, me las genere, o mejor dicho, me las importe de manera automática. Entonces ya no voy a tener que poner precisamente que solamente trabaje factorial, sino todas las que corresponden a mat, o las que podrían aparecer. De igual manera voy a necesitar ciertas funciones como cosenos, exponenciales que no se encuentran en la librería mat. Y para ello, ¿qué es lo que voy a ocupar? Una librería que se llama SAMPI. Y le voy a decir que importe esta librería SAMPI, pero en vez de poner SAMPI en todo momento, la voy a importar como SP. Cada vez que utilice la función coseno, ¿qué va a llevar? SP.coseno. Si voy a utilizar la función seno, ¿qué voy a necesitar? SP, y en vez de aquí de poner coseno, ¿qué voy a colocar? El seno. Si ahora quiero trabajar con la función, en este caso exponencial, ¿qué es lo que voy a utilizar? Bueno, en vez de colocar SP seno, voy a poner SP exponencial. Entonces, ¿qué significa esto? Que cada vez que trabaje con la librería SAMPI, con SP, va a trabajar en el fondo, va a llamar a la función exponencial. Entonces, para eso nos va a servir precisamente. Entonces, la voy a regresar en la que estaba, me parece que era coseno, pero al final de cuentas lo primero que hace es importar todas las librerías necesarias para lo que vamos a hacer. Y dentro de estas librerías voy a utilizar una SAMPI que es para el plot, que es de la librería SAMPI.plotting, importarla como plot. Cada vez que vaya a hacer o generar un gráfico, no voy a tener la necesidad de colocar todo eso, sino va a ser más que suficiente colocar con plot
lo que quiero trabajar, tal y como lo tenemos aquí. Cada vez que tengamos un plot, de manera automática va a generar o va a hacer el ploteo de lo que estoy trabajando. Bien, dicho esto, ya hice precisamente este reacomodo, esta generación de bueno, ya importamos estas librerías necesarias. Y ahora lo que vamos a hacer es que voy a definir al polinomio de Taylor. Y este polinomio de Taylor va a estar en función de ¿quién? De una constante C y de una N que va a representar el grado del polinomio. Entonces, para ello, nosotros definimos a la función que se llama llamar polinomio de Taylor. Y una vez que definimos la función, para poder correrla, vamos a correrla agregando precisamente lo mismo. Esto que colocamos aquí, lo tenemos que agregar aquí para poder correrlo. Pero para entonces ya tuvimos que haber dado el valor de C y el valor de N, que la vamos a solicitar de esta manera, pero ahorita vamos a ese punto. Vamos a regresar con lo del polinomio de Taylor. Resulta que aquí, para este punto, nosotros queremos trabajar de esta manera, que sea explícito el polinomio y cómo lo vamos a trabajar. Como ustedes vieron aquí, realmente lo único que ustedes están generando pues son números. Entonces necesitamos algún tipo de, en este caso, una variable simbólica. Y resulta que Python nos permite trabajar con variables simbólicas a través de también de esta librería SAMPI. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a definir a que X es igual a ¿quién? A una variable simbólica. ¿Y cómo va a ser una variable simbólica? Pues como vamos a utilizar en este caso la librería SAMPI, va a ser sp. Lo voy a poner aquí symbols y entre paréntesis voy a colocar a la X y obviamente entre estas dos comillitas que están aquí. ¿De acuerdo? Y vamos a colocar X en automático, que es lo que va a generar una variable simbólica X. ¿Y de esto de qué me va a servir? Ahorita, obviamente nos va a servir para ir generando estas X que se están aquí elevando a una potencia, a la potencia 2, a la potencia K, hasta la potencia N. Bien, una vez que ya hicimos la definición de esta variable simbólica, aquí tenemos a la función con la que voy a trabajar. E inicialmente, si ustedes regresan a sus apuntes, que espero lo tengan ahí a la mano, nosotros trabajamos el primer polinomio, según yo, fue el polinomio de Maclaurin, de la función exponencial. Entonces, por lo tanto, voy a trabajar en este primer paso con la función exponencial. Y como voy a trabajar con una función que pertenece a una librería, con esa librería es sp.exponencial de x. ¿De acuerdo? Y ahí es donde voy a trabajar a la función y observen que precisamente ¿quién es x? Esta variable simbólica con la cual nosotros acabamos de trabajar. De lo contrario, lo único que nos estaría arrojando serían puros números, como lo vemos aquí, la exponencial de algún tipo de valor. Pero como estoy trabajando con una variable simbólica que acabamos de definir, pues lo que tenemos es que la función aquí va a ser igual a la exponencial de x. Una vez que ya hicimos esto, ahorita voy a emitir este paso. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a definir una función llamado suma. ¿Y esta suma a qué va a ser igual? Resulta que esta suma va a ser igual a la función que nosotros aquí declaramos, que es la función exponencial, pero a través del comando sustitución, como aquí se genera subs, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a sustituir a x por ¿quién? Por, en este caso, la constante c. ¿Por qué razón? Porque necesitamos evaluar la función en ese valor de la constante. Constante que aún no definimos, ¿de acuerdo? Pero de esta manera nosotros podemos precisamente generar esta primera parte de la función. Que a la función vamos a sustituir a x por ¿quién? Por la constante c que vamos a dar posteriormente. Una vez dicho esto, ahora sí, voy a utilizar este comando que platicamos hace unos momentos de for k in range, donde vean qué es lo que nosotros hacíamos aquí con este comando for k in range. Decíamos 10 y qué es lo que nos hacía. For k in range. Voy a colocar aquí 2 y va a arrancar a partir de ¿quién? Del 0. Si lo hacemos aquí arranca de 0, pero son dos números, 0 y 1. Pero resulta que también puedo hacer esto. De 1 al 4. ¿Y qué creen que me va a generar? El valor de 1, el 2 y el 3. Pero porque ya no me generó 4 números como yo esperaría. Porque ahora yo le estoy dando un rango. Pero vean lo importante de todo esto. Si aquí le pongo for k in range
de 10, ¿hasta dónde va a trabajar realmente? Hasta el 9. Entonces, este viene siendo un límite, uno menos de ese límite. Por lo tanto, cuando yo le digo dentro de un intervalo que trabajes de 1 a 4, ¿hasta dónde lo va a hacer? Hasta el 3, recordando que siempre arranca con uno menos del valor establecido. Por lo tanto, tomando en cuenta esta definición, si nosotros ahora calculamos una función de este tipo que arranque de 1, ¿y por qué de 1? Porque va a representar esta primera parte de la función. ¿Hasta quién? Hasta n más 1. Entonces observen que esto va a representar la derivada y el grado del polinomio. O sea, si es 1, va a ser un polinomio de primer grado y obviamente cumple una primera derivada. Si aquí arranco de 2, pues obviamente pues un polinomio de segundo grado. Y se va de hasta n más 1. Es decir, si yo quiero trabajar con un polinomio de quinto grado, pues obviamente, ¿qué va a suceder si aquí nada más le pongo el 5? Pues me lo va a trabajar hasta el polinomio de cuarto grado. Por eso tengo que ponerle n más 1 para que me lo trabaje con un polinomio, en este caso, de quinto grado. Porque al poner n igual a 5, pues nada más con este valor, quitando esto, pues va a trabajar hasta el 4, como lo hicimos aquí o como se observa aquí claramente. ¿De acuerdo? Más bien, va a trabajar uno menos, va a trabajar hasta el 3. Si le pongo el 4, va a trabajar hasta el 3. En este caso, si quiero un polinomio de cuarto grado, y si le digo que n es cuarto grado, ¿hasta dónde lo va a hacer? Hasta n igual a 3, por lo tanto le pongo el n más 1, para que lo haga ¿en dónde? Hasta el 4 que queremos. ¿Hasta aquí van conmigo? Sí, Sí, profesor. ¿Sí? Bien. Una vez que nosotros ya hicimos esto, recuerden que esto está grabándose y le voy a subir para que ustedes lo puedan trabajar. Voy a declarar una variable que voy a llamar derivada de la función. Derivada guión bajo función. Y resulta que dentro de esta misma librería SAMPI, yo puedo aplicar diferenciales. Y ya está precargada esta función. Ya no tengo que pelearme en programar una exponencial, un seno, un coseno, que también se puede, quiero aclarar. Pero este software de Python ya tiene definidas precisamente estas funciones. Entonces, esto nos va a ayudar muchísimo porque cuando yo entre a este ciclo for, ¿qué es lo que nosotros vamos a poder observar? Que puedo aplicar la diferencial de la función que nosotros declaramos aquí. O sea, ¿qué es lo que va a hacer? Va a derivar a esta función. ¿Cuál es la derivada de la exponencial? Pues le va a generar una exponencial, porque va a derivar a la función en términos de nuestra variable simbólica x. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a generar? Pues la exponencial de la función, ya sea exponencial, pues sea la x, va a ser su derivada e a la x. Si es coseno, pues va a ser en este caso menos seno. Si es seno, va a ser el coseno. Y así con otras variables, o con otras funciones, mejor dicho. Entonces, si aplicamos precisamente este comando llamada derivada de la función, que va a ser igual a través de la diferencial, que así se define la diferencial en Python, pero con ayuda de la librería SAMPI, pues ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a derivar a la función que aquí se declaró, derivando con respecto a ¿quién? A la variable simbólica x. Y una vez que derivamos esta función, pues obviamente lo que estamos buscando es lo que está aquí. Observen que ¿quién viene siendo f de c? Esta primera variable que nosotros declaramos, que es la función sustituyendo a el valor de x a la variable simbólica x, ¿por quién? Por c. Entonces ya tenemos este primer término. Ahora queremos encontrar este término, tomando en cuenta que es el primer grado que va a trabajar y obviamente dónde va a correr, desde 0, desde 1. Desde 1. Observen que si nosotros hacemos esto de 1, pues corrió desde 1. Entonces eso va a representar el grado con el que estamos trabajando y como va a ser una primera derivada, pues va a ser la derivada de la función. Por lo tanto, ¿qué nos hace falta hacer? Sustituir a x por ¿quién? Por c. Entonces, en este mismo comando que hicimos aquí, pues ahora sí, ¿qué es lo que nosotros tenemos? Que suma, ¿a qué va a ser igual? A suma. ¿Y quién es suma? El anterior valor que se va a montar a este polinomio. ¿Más quién? Más la derivada que nosotros acabamos de aplicar, pero dentro de esta derivada, ¿qué le vamos a hacer? Vamos a sustituir a x por ¿quién? Por c. Y de esta manera, ¿qué tendríamos? Este primer término. Mejor dicho, este término del segundo, por así decirlo. ¿Por quién? Por x menos c. Y observen, ¿por quién? Por x menos c elevada a la k. Pero como aquí ya corrió apenas el primer caso, o sea, apenas ha corrido este primer grado,
pues obviamente cómo se va a quedar la función generada de esta manera, porque está elevado a la 1 entre factorial k, pero como el factorial de 1, ¿cuánto es? Pues es 1, pues obviamente se va a quedar de esta manera. Una vez que nosotros hicimos esto, ¿qué necesitamos hacer? Ahora, derivar en una segunda ocasión. Por lo tanto, mediante esta línea que tenemos aquí, voy a actualizar la función. Ahora la función con la cual estoy trabajando ya no va a ser esta de aquí, sino va a ser la derivada de la función. ¿Y quién es la derivada? Lo que acabamos de derivar aquí. ¿Por qué? Porque una vez que se actualiza la derivada aquí, vuelve a seguir entrando este ciclo. Ahora ya acá no vale 1. ¿Ahora cuánto vale? Vale 2. Por lo tanto, ¿qué va a hacer en este punto? En este punto, como ya se actualiza la función, vuelve a entrar aquí y se vuelve a derivar la función y se vuelve a sustituir, pero ahora sí, ¿cuál viene siendo esta? No la primera derivada, sino la segunda derivada, sustituyendo a c, a x por c, como lo tenemos aquí, pero observen, x menos c elevada a la ¿quién? Elevada al k cuando toma el valor de 2, o sea, k en este caso es al cuadrado. Este término, x menos c al cuadrado. ¿Y cómo se pone precisamente esa potencia? Dos asteriscos. ¿Entre el factorial de quién? De 2. Y así nos vamos con quién. Se vuelve a actualizar la función. Ahora es la segunda derivada la que se está generando y la vuelvo a derivar para obtener ¿qué? La tercera derivada, la cuarta derivada, la quinta derivada. Tal vez en este caso no tendrá mucho sentido para alguno de nosotros porque es exponencial, pero lo tomará cuando sea una función coseno, porque si aquí esta función es coseno, pues de derivada no va a ser la misma función coseno, va a ser seno, entonces se tiene que ir actualizando para que una vez que se actualice, ya esta función vuelve a pasar aquí y ahora se vuelve a derivar para ir generando precisamente esas funciones evaluadas en esas constantes. Y de esta manera vamos a ir trabajando hasta que satisfaga este límite, el valor que nosotros le vamos a dar. Una vez que hacemos esto, vamos a salir precisamente de este ciclo, salimos del ciclo, y vamos a hacer la impresión de la gráfica, pero antes de la impresión de la gráfica, vamos a decirle a Python que nos imprima ¿qué? Esta función suma, o sea, el polinomio de Taylor de manera expandida. O sea, que salga toda la expansión de todas las, en este caso, todo el desarrollo matemático del polinomio. Una vez hecho esto, voy a utilizar el comando plot que utilizamos de esta librería. ¿Para qué? Para que nos grafique a quién. Nos grafique a suma. Pero vean, aquí le estoy poniendo función A. Bueno, resulta que quiero comparar precisamente con la función original, o sea, la función analítica. Por lo tanto, aquí, en esta línea que viene siendo función A, pues precisamente es una copia de esta función para poder después comparar realmente lo que es la función, que es la exponencial, comparado con la función suma, que es el polinomio que acabamos de trabajar. Y este va a ser el intervalo de trabajo, que me corre a partir de x para valores menores a 5 y mayores a c, perdón, con respecto de 5 y menos 5. Y le voy a poner como título polinomio de Taylor. Ahora bien, una vez que ya expliqué esto, voy a ejecutar este primer comando de librerías para que las mande a llamar. Voy a ejecutar esta definición de polinomio de Taylor. Y ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a solicitar datos de usuario, es decir, para C, voy a ejecutar, ¿y qué es lo que me pide? ¿Alrededor de qué punto se hace la aproximación? Entonces, como trabajé ese día alrededor de C igual a 0, pues le pongo alrededor de 0. Y vean, lo único que hicimos fue que me diera un valor de entrada y me ejecutó alrededor de qué punto es la aproximación. Y aquí se imprime. Y obviamente le ponemos que es un flotante porque puede ser cualquier número real, ¿de acuerdo? Entonces le ponemos el valor de 0. Y n lo voy a manejar como una variable entera porque debido al grado como tiene que ser, obviamente de primero, segundo, tercero, cuarto grado con respecto a los números naturales, por lo tanto una variable entera. Entonces le pongo alrededor de 0 y otro valor de entrada, ¿quién va a ser? El grado del polinomio. ¿Cuál va a ser el grado del polinomio? Esa vez lo hicimos con un polinomio, si no mal recuerdo, me parece que había sido de cuarto grado o quinto grado, no me acuerdo, le voy a poner 5. Y lo ejecuto y en automático, ¿qué se va a generar? Observen. El polinomio de quinto grado. ¿Y qué representa esto? X elevada a la quién, o mejor dicho, X a la 5 entre 120, X a la 4 entre 24, X a la 3 entre 6, X a la 2 entre 2, más X más 1. Y eso fue lo que nos había salido.
1 más x al cuadrado sobre 2, más x al cubo sobre 6, más x a la cuarta sobre 24, más x a la 5 sobre 120. Y observen qué se genera. Recuerden que para poder haber hecho esto, se generó la función polinomio, que fue la que se definió aquí. ¿En términos de quién? Del valor que le dimos y el grado del polinomio. Y vean, obviamente, ¿quién viene siendo la función? Obviamente, si es la exponencial, pues la que está en color azul es la exponencial, y lo que está aquí en color como amarillo o naranja es la aproximación que tenemos. Afortunadamente con esto, ahora sí, como les decía, todo esto de los cálculos, pues que lo haga la computadora. Yo puedo decir alrededor nuevamente de 0 y que me haga un polinomio de grado 20. Y observen cómo básicamente, sin costarles trabajo, obtiene ese polinomio de grado 20. ¿Hasta aquí me siguen? Sí, profe. ¿Cómo ven? ¿Interesante la herramienta o no? Muy práctica, la verdad. Muy, muy práctica. Como acabas de decir, es muy práctica y es bastante, o sea, en lo personal me gusta bastante. Quiero seguir trabajando con esto, con ustedes, a ver qué sale de todo esto, y que obviamente pues nos llevemos un bonito apunte interactivo, que vean, que va a quedarse ahí. Ustedes nada más aquí le ponen guardar o sin guardar y vean, van a su escritorio, cierran todo esto, vuelven a ir por el nombre de Taylor y ahí lo tienen. Muy, muy padre. Ahora, la idea era seguir trabajando con todos los ejercicios que hicimos. Entonces, recuerden que trabajamos con una función que parece exponencial, logaritmo natural, que ustedes obviamente ahí ya pueden buscar cómo se trabaja el logaritmo natural. Logaritmo natural, le voy a poner, aquí, perdón, es donde se cambia la función. Le voy a poner el logaritmo natural, que es a través de esta función. Voy a volver a correr. Defino nuevamente. Esa vez lo trabajamos alrededor de 1 con un polinomio de sexto grado, si no mal recuerdo. Y ahí está. Todo lo va a hacer la calculadora. En este caso, la computadora. También trabajamos con una función, me parece, coseno. Perdón si lo estoy haciendo un poco rápido, pero entiendo que tienen también otras actividades. Tampoco quiero que sea tan largo esto para que se animen a ver el video. Coseno, correr, alrededor del punto 0, me parece que lo hicimos aquella vez. Y un polinomio de sexto grado. Y vean la aproximación que vimos en el salón de clase. Y ahí está el polinomio de sexto grado. ¿Y por qué no aparece el quinto grado? Pues recuerden que algunos términos se cancelaban por ahí. Pero vean, realmente todo lo hace ahí la calculadora. Nosotros en el salón ya aprendimos la parte teórica y ahorita con la máquina y con este código podemos trabajar el polinomio que ustedes quieran, y no solamente alrededor del punto que yo estoy diciendo, lo pueden trabajar a partir de cualquier punto, no solamente tienen que ser en el alrededor de 0, o sea, pueden trabajar alrededor de 10 con un polinomio de séptimo grado. Y vean, no hay ningún impedimento ante ello. Ya solamente para concluir esto que les estoy mencionando, la ventaja de trabajar aquí es que también pueden colocar videos de apoyo. Si ustedes ejecutan, observen, también pueden agregar videos, también pueden agregar imágenes. De hecho, creo que no compartí con audio, perdón, pero si ustedes lo ejecutan, va a salir ya el audio y toda la cuestión. Entonces, ustedes pueden capturar cierta información que que hayan visto y hayan considerado que está muy interesante, y lo pueden agregar en sus apuntes interactivos. Y obviamente no se les olvide nunca poner las referencias, que eso es muy, muy importante. También otra cosa a considerar, quiero aclarar que obviamente esto lo podemos hacer todavía mucho más bonito, mucho más complejo, pero vuelvo a aclarar, realmente quiero trabajar algo muy sencillo, que todos podamos entender, trabajar, y que generemos nuestros códigos de todos los subtemas a través de esta herramienta. ¿Dudas? ¿Comentarios?